Vamos a hablar de los dos temas, reforma laboral y paso, con alguien que sabe mucho de leyes y de constitución, que es Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto hablar con vos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, hoy vamos a hablarse de reforma laboral, pero emerge este tema de la eliminación de las PASO. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de que el gobierno quiera eliminar ya definitivamente las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias? Mira, independientemente de las circunstancias particulares que podrían favorecer o no a mi ley, yo siempre me opuse, porque creo que las primarias deben hacerse al interior de cada uno de los partidos Ujú. y algo tan importante como es la elección de los candidatos en cada partido, no me parece lógico que se decida desde afuera. Entonces, eso más bien se hizo en su momento, lo hicieron los Kirchner por distintos motivos, inclusive las suspendían, las volvían a poner, lo cual es muy malo. Es decir, para mí es muy malo modificar el sistema electoral poco antes de una elección, porque eso perturba y confunde muchísimo a la gente. Ujú. Así que, en abstracto, yo siempre me opuse, decir lo contrario sería contradecirme, Ujú. Siempre te opusiste a las PASO. a las paso. Ujú. Bien, bien, bien. Sí, el asunto es también, digamos, que habiendo una regla electoral ya establecida, también es curioso, es, a ver, por lo menos cuestionable, tratar de modificar ese sistema a conveniencia del que quiere ganar la elección, ¿no? Desde ya es lo que yo te decía antes, que Claro. el hecho de ir cambiando los sistemas para precisamente favorecer a quien gobierna o a Ujú. quien está en el Ejecutivo es muy negativo también, claro que Ujú. sí. Claro. Daniel, bueno, la reforma laboral está por votarse en el Senado y ahora la discusión que se viene, mañana la CGT va a decidir si hace paro o no, ya el FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, anunció paro de 36 horas, pero más allá de eso me interesaría saber el día después, ¿vos ves un escenario de cuestionamientos a la reforma laboral en la justicia por inconstitucionalidad? Sí, a muchos de los aspectos, por supuesto que sí. No olvidemos que en materia de derechos sociales rigen dos principios fundamentales que surgen tanto de nuestra legislación interna como de convenciones internacionales, que son los principios de progresividad y no regresividad. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? La progresividad es el nivel, el piso de protección de un determinado derecho. Una vez que se ha alcanzado ese piso, se lo puede elevar más. Lo que no se puede es perforar para abajo, es decir, no se puede regresar. Ujú. Y acá aparecen una cantidad de cuestiones en donde se produce este tipo de situaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, pensemos por ejemplo en la jornada laboral, que era algo propio del derecho laboral, las 8 horas. Ujú. Acá se está dando posibilidad inclusive de una suerte, digamos, de trato entre patrones y asalariados para poder alargar o achicar o modificar inclusive el sistema de las extras, lo cual además pone al asalariado en una posición sumamente de inferioridad. El derecho laboral fue creado para tratar precisamente de nivelar las posiciones entre el patrón y los operarios. Ujú. Si a través de esta reforma eso se rompe, bueno, en realidad se rompe el derecho laboral. Y, y- Entonces, y- claro, sí, perdón, no, 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 claro que decís que hay una regresividad, una disminución de derechos. sí, y Ujú. eso podría judicializarse, por supuesto, Ujú. tanto a nivel colectivo desde los sindicatos como a nivel personal respecto de cada uno en particular, ¿no? Claro, entiendo. Y en cuanto a los puntos, digamos, es decir, específicos que propone la ley, por ejemplo, vamos a desagregarlo, ¿no? Banco de horas, Sí, fragmentación de vacaciones, convenios colectivos por empresa y no por sector, bueno, el FAL, la disminución de sí, la indemnización y el pago a través de un fondo de asistencia laboral que le quita plata a los jubilados. Todo eso, cada punto en específico o en especial se podría también cuestionar, más allá del el sí, global.
Sí, por supuesto, por eso digo, lo global podría venir desde las instituciones, los Ujú, sindicatos. ujú. En cambio, lo particular desde los obreros, particularmente, ¿no? En Claro, función del modo como los afecta. Que los afecta sin lugar a duda, no hay duda que los afecta. claro. ¿Y vos crees que son ganables esos juicios? Es decir, la justicia laboral en los casos individuales podría fallar a favor de los trabajadores. Yo creo que sí, sí, porque ya hay jurisprudencia en ese sentido, Ujú, añosa además, porque además va, como te decía, va contra la esencia del derecho laboral. ujú. Claro, claro, claro. Bueno, es interesante este aspecto porque entonces se generaría ya una judicialización y si un juez, por ejemplo, suspende alguno de los puntos o varios o todos, ¿esa suspensión dura hasta que se pronuncie la Corte Suprema? Dura hasta que se pronuncie la instancia superior. Claro, Después se terminará en la Corte Suprema. ujú, claro, claro. Pero la instancia superior también seguramente va a ser apelada o por el gobierno o por una de las partes. Sí, 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 Claro, obviamente. Sí, claro. sí. Por eso Esto llega a la el Corte, seguro. gobierno quiso, sí, sí, seguro, el gobierno quiso luchar contra la industria del juicio, que me Mm, parece bien, pero esto va a generar más juicios todavía. ujú. Qué curioso, ¿no? Qué paradoja. Curiosamente, sí. Claro, porque las reformas hay que hacerlas bien para que no sean atacables jurídicamente. Si no, pareciera Desde como que, ya. claro, pareciera que son reformas que están hechas, digamos, a los ponchazos y terminan a lo mejor siendo peor que la enfermedad. Es peor el remedio que la Desde enfermedad. ya. Ujú, claro. Por supuesto, que es lo que se está haciendo. Exacto. ¿Cómo consideras el gobierno de Javier Milei así en términos generales desde el punto de vista del respeto a las leyes, a las instituciones, a la república? Bueno, que se ha producido un declive institucional notable y Ujú, que eso parte además desde la misma ideología libertaria o narcocapitalista que no cree en la existencia del Estado. Si no se cree en la existencia del Estado, se lo quiere dinamitar, tampoco se cree en una constitución democrática, porque en la base de un Estado de Derecho hay una constitución. Entonces, esto es coherente con lo que después hace. Es decir, como no tiene barreras legales, él irrumpe y arrasa con todo lo que considera que molesta su buen gobierno. claro, y cuando aparecen las instituciones, aparecen las ratas, los ensobrados, Claro, por los supuesto. econochantas, los Sí, empresarios, ¿no? Aparecen todas las críticas, el antipueblo. el antipueblo. Vos sabés que yo, hablando de eso, noto una similitud impresionante entre el método de gobierno de Javier Milei y el método de gobierno del kirchnerismo, ¿no? Los dos, Sí, muchísimo. yo hablo de que son dos populismos, uno de ultraderecha y otro de ultraizquierda. Y a veces tienen hasta funcionarios en común, ¿no? Porque muchos funcionarios de Sí, Milei lo fueron de Cristina. Este, digo, porque siempre ellos son digamos, la salvación del pueblo, la salvación del país está en ellos y todo aquel que se lo opone es el antipueblo. desde ya. Esto se entroncaba con el bonapartismo de Cristina, que en realidad no era por Napoleón Bonaparte, sino por su sobrino, Luis Napoleón, que fue coronado como emperador como Napoleón III, Ujú. que era un hombre muy astuto, y él decía que era el soberano pueblo y que todo lo que se oponía a lo que él hacía era el antipueblo. ¿Y que era fundamentalmente el antipueblo? Los medios de comunicación y la justicia. Así que Claro, no hay nada nuevo bajo el sol. nada Se nuevo. repite eso, fíjate. Exactamente. Sí, fíjate que también Cristina era lo mismo, digamos, hacía lo mismo. Pero ella lo invocaba todo el tiempo. Claro, lo Decía invocaba. que la Revolución Francesa era lo viejo. Ujú. Claro, sí, sí. Sí, bueno, en aquel momento Cristina se basaba en el neopopulismo de Ernesto Laclau, ¿te Claro, acordás? claro, Milei totalmente. De Chantal pareciera, Mouffe. claro, de Chantal Sí. Mouffe, que era la mujer, ¿no? De Laclau, La mujer, la belga. exactamente, Y creo que bueno, ella creo que vive. sí, ella vive, él murió hace unos años, Sí, pero bueno, un poco el anarcocapitalismo de Milei retoma también esas premisas, ¿no? De Laclau, es decir, nosotros somos los buenos, la izquierda es toda la escoria de la sociedad y todo lo que no sí, es son las ratas, ultraderecha, ¿no? claro, y todo lo que no es ultraderecha es izquierda, ¿no? Vos y yo Es, somos claro, es izquierda. izquierda.
claro, izquierda nefasta, por supuesto. Sí, sí, exacto. claro, somos comunistas. Somos comunistas, exactamente. Y, Fíjate que siempre se busca un animal. ujú, Ahora la rata, antes el parafrenistas, los gorilas. tenés razón, es así, Sí, no, está todo estudiado, ¿eh? exacto. Eh, y, Eso en la y- época de Perón era Paul el que lo había estudiado. Mira vos, claro, nosotros somos Claro, las ratas, bueno, también lo llaman los orcos, ¿no? Pero puta, eso no tiene nada que ver. sí, Pero es muy sintomático. Los gorilas eran con el kirchnerismo, las ratas inmundas con el mileísmo. ratas inmundas. Sí, sí. Realmente es triste lo que pasa, porque yo creo que en la Argentina Muy, muy triste, muy triste. estamos Sí, atrapados entre un populismo de derecha y uno de izquierda, sí. ¿crees vos? Y yo creo que sí, esto parte de una idiosincrasia que viene desde la colonia española, a mi modo de ver, Ujú, tremendamente autoritaria, ¿no? No olvidemos que estuvimos durante tantos siglos bajo un sistema de absolutismo total. ujú. Claro, exacto. Y eso todavía, inclusive, todavía hoy repercute a través de estas manifestaciones. Y en el medio pareciera como que hay una amplia mayoría o una amplia base de la sociedad que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere Sí, no tener así problemas, es. ni tener, ni comprar la ideología extrema de uno ni del otro. Y sin embargo, ese amplio sector no aparece con un liderazgo concreto, No, ¿no? no lo logra. Exacto, no lo logra todavía. Bueno, Daniel, gracias por esta charla, que además de Ha sido un gran constitucionalidad, placer. hablamos de todo, ¿eh? Abrazo enorme. Sí, un gusto hablar contigo. Hasta pronto, Igualmente, adiós. Daniel, Después, igualmente. no dejen de mandarme después el audio que yo lo subo a mi canal de YouTube. No, para nada. Esto es religión para nosotros. Siempre mandamos los audios. Sí, Bueno, sí, sí. muy bien. Tal cual. Así es. Gracias, Daniel Sosay, ¿eh? Abogado Abrazo. constitucionalista, uno de los hombres que más sabe, del derecho constitucional en la Argentina, siempre con un sentido común envidiable y demás. Uno puede discrepar en algunos temas, pero no se puede desconocer que es un experto, ¿eh? Y lo es desde hace décadas.